Bueno, doctora, compañero, buenas tardes. En esta oportunidad mi grupo, conformado por Luis Acosta, mi compañero Oliver Álvarez y mi compañero Adrián Vegaso, vamos a exponer el tema correspondiente a la litesis vesicular. Bueno, a manera de introducción, ¿no? Cabe resaltar que la litesis vesicular es una patología caracterizada generalmente por la formación de cálculos en la vesícula biliar. Este órgano, ¿no? Es el que almacena y concentra la bilis que va a ser producida en el hígado. Una de las características de esa enfermedad es que puede cursar de forma asintomática o presentar síntomas como dolor en el hipocondrio derecho. Esto se debe a la anatomía que se encuentra, ¿no? Esa vesícula biliar. Puede causar lo que también viene a ser náuseas y vómitos, y en ocasiones, ¿no? Ictericia o colecistitis aguda en casos complicados. El- esta patología viene a ser un proceso multifactorial, debido a que se encuentran alteraciones en la composición de la bilis, puede deberse también a la hipomotilidad vesicular y a factores genéticos y ambientales. Con respecto a la epidemiología ay, perdón. Con respecto a la epidemiología de esta patología, es importante saber de que es una de las enfermedades digestivas más comunes a nivel mundial y que su prevalencia global es del 10 al 20% en adultos de países occidentales. En el caso de América Latina, corresponde al 15 al 25% con predominio en las mujeres. Y los factores asociados a desarrollar esta enfermedad son las personas mayores a los 40 años, hay una predisposición en el sexo femenino, las dietas hipercalóricas y ricas en grasas, y generalmente también están asociados los estilos de vida occidental. En el caso de nuestro país, se estima que 20 al 30% de mujeres mayores de 40 años poseen estos cálculos biliares. Hablando acerca de la etiología, la formación de estos cálculos se va a deber generalmente al desequilibrio, ¿no? Entre tres componentes principales que vamos a encontrar en la bilis, como es el caso del colesterol, las sales biliares y los fosfolípidos. Es importante también recalcar de que, de que estos litos, ¿no? Van a haber diferentes tipos de litos. Como el más común y el que vamos a encontrar generalmente van a ser la litiasis de colesterol, las cuales van a tener un color amarillo. Este va a representar el 80 al 90% de los casos y ocurre generalmente por una sobresaturación del colesterol. Este colesterol es el que se precipita y forma los cristales y por ende después los cálculos. También vamos a encontrar cálculos que pueden presentar como cálculos pigmentarios negros y estos generalmente son asociados a hemólisis crónica, como el ejemplo de anemias falciformes, esferocitosis hereditaria, y también hay cálculos pigmentarios marrones, los cuales van a ser comunes en infecciones biliares o en el caso de obstrucciones biliares. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a contraer esta enfermedad? Los factores no modificables que vamos a encontrar van a ser la edad, pues la edad, este riesgo aumenta con la edad y especialmente a partir de los 40 años. El sexo también corresponde porque las mujeres tienen 2 a 3 veces mayor susceptibilidad, ¿no? A poder presentar esta patología debido al efecto de los estrógenos sobre la síntesis hepática del colesterol. La genética y antecedentes familiares también es muy importante, ya que este incrementa, ¿no? El riesgo individual de una predisposición genética contra esta clase de enfermedades. La etnicidad también, ¿no? Poblaciones amerindias, en el caso es generalmente más prevalente lo que viene a ser en nuestro continente sudamericano. Con respecto a los factores modificables, encontramos a la obesidad, que es el caso que viene siendo uno de los factores modificables más comunes, ¿no? Porque la obesidad, especialmente que es abdominal, aumenta la síntesis hepática del colesterol y reduce lo que viene a ser la motilidad vesicular. Encontramos también la dieta rica en grasas y carbohidratos simples, ya que esta favorece la sobresaturación del colesterol en la bilis. Es importante también que uno de los factores modificables viene a ser la pérdida de rápido de peso, ya que el ayuno prolongado o dietas muy restrictivas van a estimular esta litogénesis por el aumento del colesterol en las bilis. También el sedentarismo, ¿no? Que se ha relacionado con el mayor riesgo por su asociación con la obesidad y la disfunción metabólica. El uso de anticonceptivos orales o la terapia hormonal también incrementa, ¿no? Y es considerado un factor de riesgo para formar estos litos. Dentro de los factores patológicos o clínicos encontramos la diabetes mellitus, como el aumento de la viscosidad biliar y reduce la motilidad de la vesícula, unos síndromes metabólicos, ¿no? Generalmente asociados a la obesidad,
la insulinoresistencia o factores prolitogénicos, también la cirrosis hepática, enfermedades hemolíticas, y también lo que viene a ser el embarazo, en donde también es muy común encontrar esta patología. Bueno, ahora continuando con la exposición, hablaré acerca de Un la... momento, Luis, espérame un ratito. Durante la exposición voy a ir interrumpiendo para mandar algunas encuestas para que respondan. Tienen un minuto, chicos, y lanzo la primera pregunta. Ya saben que la encuesta se ve en herramientas de reunión. Y termino la encuesta, pasó el minuto. Gracias. Ok, continúa, Luis, por favor. Ya, bueno, ahora hablaré un poco acerca de lo que es la fisiopatología y cómo es que estos cálculos se van a formar, ¿no? Como bien mencionó mi compañero, realmente es que esto se debe a diversas alteraciones fisiopatológicas, por lo que su desarrollo es multifactorial, ¿no? Y depende de bastantes factores, ¿no? Entre ellos la composición de la bilis, la alteración en la motilidad vesicular y las condiciones locales, ¿no? Incluso hay muchas veces en que las infecciones van a jugar también un papel importante en lo que es la formación de estos cálculos. Siguiente. Primero, empezaré hablando de la principal de todas, la principal causa, que es la sobresaturación de colesterol, que como bien mencionó Fernando, va a desarrollar, ¿no? O gracias a esto se van a formar los cálculos de colesterol que van a ser los más comunes, ¿no? La bilis está compuesta principalmente de colesterol, fosfolípidos y sales biliares. Y su interacción entre ellas, ¿no? Va a haber un equilibrio entre estas, va a hacer que pues, se mantenga en solución, ¿no? Pero este equilibrio se puede romper y cualquier tipo de alteración puede hacer que esta bilis se vuelva litogénica, ¿no? Entonces, cuando va a haber, por ejemplo, un aumento en la concentración de colesterol, en casos como la obesidad, personas que tengan dietas hiperlipídicas, en el embarazo o personas que tengan terapia hormonal, anticonceptivos, va a haber un aumento de colesterol, ¿no? O por otro lado, cuando hay una disminución en los movilizantes, como son sales biliares o lecitina, que generalmente ocurre en enfermedades hepáticas o en ayuno prolongado, el equilibrio se rompe y esto hace que la bilis se empiece a sobresaturar, se sobresatura de colesterol y esto empieza a precipitar y se empiezan a formar los cristales. A medida pasa el tiempo, esos cristales se agrupan con núcleos mucosos y proteicos y dan origen a los cálculos de colesterol. ¿Siente? Pero bueno, no es la única forma, ¿no? Hay otras alteraciones fisiopatológicas que también favorecen la formación de estos cálculos, como bien es la hipomotilidad de la vesícula biliar. En realidad muchas van de la mano, ¿no? En la hipomotilidad va a ocurrir una éstasis biliar debido a que la bilis va a estar estancada por mucho tiempo en la vesícula. Causas de ello pueden ser el ayuno prolongado, el embarazo, neuropatía diabética y la obesidad, ¿no? Y entonces, como va a estar bastante tiempo estancada la bilis, se va a precipitar mucho más y se van a agregar, ¿no? De la misma manera sobre los núcleos mucosos y se van a formar cálculos más grandes. E incluso se asocia a la formación de cálculos mixtos. Por otro lado, los factores pronucleantes, como bien sabemos, el epitelio de la vesícula de por sí secreta mucina, inmunoglobulina, otras glicoproteínas que forman una matriz orgánica que favorece la nucleación y la agregación de cristales de colesterol, ¿no? Que en condiciones normales, en equilibrio, pues está bien, pero cuando ocurre una inflamación, como puede ser una colecitis subclínica, esta producción aumenta, ¿no? Aumenta la producción, lo que por ende significa que también acelera la formación de los núcleos cristalinos
y favorece el crecimiento, la formación de los cálculos, ¿no? En especial si es que se le suma factores como la hipomotilidad de la vesícula o una bilis más litogénica, ¿no? O sobresaturada. Siguiente. Otras dos causas muy importantes también son lo que viene siendo una infección bacteriana parasitaria, que, bueno, pues microorganismos comunes como Escherichia coli, Klebsiella o incluso parasitosis van a generar, ¿no? Van a propiciar la formación de cálculos. En este caso, los microorganismos se les asocia con la liberación de beta-glucuronidasa, que convierte la bilirruina conjugada en no conjugada. Esta se une al calcio y forma bilirrubinato cálcico y sumado a éstasis biliar, el moco y algunos factores pronucleantes, se favorece su agregación y se forman los cálculos, ¿no? Al igual que con la hemólisis crónica, que ocurre, ¿no? En casos de esferocitosis, talasemia, enfermedades hepáticas como es la cirrosis, igual la bilirrubina no conjugada se degrada, mejor dicho, hay un aumento de la bilirrubina no conjugada debido a la degradación excesiva. Esta se excreta masivamente a la bilis, se precipita y se forma el bilirrubinato cálcico, no igual que la infección bacteriana, ¿no? Este bilirrubinato cálcico es un componente estructural de los cálculos y pues va a terminar formando estos cálculos, ¿no? Característica de estos cálculos de hemólisis crónica es que son duros, son más compactos y son oscuros, ¿no? Son cálculos pigmentarios negros. Y en la infección bacteriana, estos cálculos van a ser pigmentarios pardos, ¿no? Es lo que, pardos o marrones, ¿no? Es lo que lo caracteriza. Siguiente. Y bueno, ¿no? Claro, no todos los cálculos van a ser iguales, van a variar según su composición, su consistencia, los factores y sus riesgos asociados, ¿no? Los principales, como se mencionó, son los cálculos de colesterol, abarcan el 80% de los casos. Están compuestos principalmente obviamente, colesterol, unidos a una matriz glucoproteica y pequeñas cantidades de bilirrubina no conjugada y fosfato cálcico. Pueden ser uno o pueden ser múltiples y su color es entre blanco y amarillento. No son visibles a la radiografía simple, ya que son radiotransparentes, ¿no? Su mecanismo ya lo comenté, ¿no? Es el exceso de colesterol en la bilis, que supera la capacidad de las sales biliares, se cristaliza y si hay hipomotilidad vesicular, los cristales no se eliminan, se favorece su agregación con la mucina y se forman los cálculos. Factores que los asocian, pues, a dietas hiperlipídicas, anticonceptivos, obesidad, embarazo y el ayuno prolongado. Siguiente. Y por otro lado están los cálculos pigmentarios, que son menos frecuentes, pero también debemos considerarlos. Se dividen en dos, en los pigmentarios negros y los pigmentarios pardos o marrones. Los negros se asocian a un aumento de la bilirrubina no conjugada, causas como la hemólisis crónica o la cirrosis. Se localizan específicamente en la vesícula biliar, pueden ser múltiples, pequeños, su color pues, es negro, con una superficie regular, formado de bilirrubinato cálcico, fosfato y menos de 10% de colesterol. En la radiografía son radiopacos, o sea, estos sí son visibles y los vamos a poder observar, y pues no tienen asociación enzimática. Por otro lado, los marrones o los pardos, su origen es por una infección crónica, causas pues parasitosis o infecciones por bacterias. Se localizan en las vesículas, pero estos también se pueden localizar en los conductos biliares, ¿no? Son múltiples, son algo más blandos y más redondeados, ¿no? Su color es marrón, pardo, son más lisos, compuestos de bilirrubinato cálcico, ácidos grasos y 10 o 30% de colesterol. Y estos pueden o no ser visibles, ¿no? Y sí tienen asociación enzimática debido a las bacterias, ¿no? Como tienen algunas lipasas y la beta-glucuronidasa principalmente. Siguiente. Y como se mencionó al inicio, muchas personas van a cursar con esta enfermedad, ¿no? Ya que está muy presente en la población, pero no todos van a presentar síntomas, ¿no? Estos generalmente aparecen cuando los cálculos llegan a obstruir el flujo biliar o cuando ya se desarrolla una respuesta inflamatoria local. El 60-80% de las personas con litiasis vesicular no presenta sintomatología y el diagnóstico es incidental, ¿no? Durante alguna ecografía realizada por otro motivo. En la mayoría de estos casos, lo que se requiere no se requiere un tratamiento inmediato, ¿no? Se opta más que todo por una
un seguimiento, una observación, a menos que surjan complicaciones o síntomas. ¿Siente? Y por otro lado, el cuadro ya sintomático, que ocurre cuando hay obstrucción, el característico es el cólico biliar, ¿no? Es un dolor súbito localizado en el hipocondrio derecho o epigastrio, sensible a la palpación, que suele irradiar hacia la escápula o el hombro derecho, ¿no? Con una duración de 30 minutos a 5 horas, puede ir acompañado de náuseas y vómitos, y que generalmente es desencadenado tras comidas grasosas. Por otro lado, también está la ictericia, que ocurre si es que un cálculo llega a obstruir el conducto biliar común y provoca que se acumule la bilirrubina en sangre. ¿Siente? Y por otro lado tendremos síntomas inespecíficos que vendrían siendo ya un dolor abdominal vago, mal localizado, o síntomas dispépsicos como pueden ser la flatulencia, plenitud postprandial, intolerancia a comidas grasas, aunque son menos específicos, ¿no? Pero sí suelen ser presentes y están relacionados con la presencia de cálculos. ¿Siente? Ahí, bueno, ahora le doy paso a mi compañero Oliver para que nos explique un poco más acerca de lo que vendría siendo el diagnóstico de esta patología. Ya, buenas tardes. Ahora viendo lo que es el diagnóstico, primero que el diagnóstico se sustenta fundamentalmente en los métodos de imagen, ¿no? También podemos acompañarlo de la clínica, puede acompañarse de los hallazgos laboratoriales, pero siempre la confirmación va a ser mediante imágenes, ¿no? El abordaje debe ser razonado, el diagnóstico debe ser razonado, progresivo y debe ser guiado por los síntomas del paciente, ¿no? Se menciona que la única prueba que debería realizarse, digamos, indiscriminadamente o más común, debería ser solo la ecografía, ¿no? El resto de pruebas tiene que irse avanzando, progresando, ¿no? No se puede hacer otras pruebas más complejas de primera línea, ¿no? Siguiente. Primero, viendo los parámetros normales, primero de la vesícula biliar, ¿no? Y del conducto colédoco. La vesícula biliar es un órgano que tiene forma ovalada y que en el eje longitudinal va a medir hasta los 10 centímetros, el eje transversal hasta los 4 centímetros y el grosor de la pared no debe pasar los 3 milímetros. El conducto colédoco es también otra estructura de la vía biliar que se evalúa bastante y se considera que está distendido cuando el diámetro es superior a 8 milímetros. Cuando el diámetro se encuentra entre 6 y 8, pues se dice que es un resultado dudoso, pero ya debe orientar, ¿no?, a una posibilidad de distensión. Y cuando se trata de un paciente que ha tenido una colecistectomía, el diámetro del conducto colédoco se considera normal hasta los 10 milímetros. Ahora sí, pasando a lo que son propiamente las pruebas de diagnóstico, principalmente las imágenes. La ecografía abdominal es el estudio de primera línea, ¿no? Al ser un procedimiento económico, no es invasivo, es bastante accesible a comparación de otras pruebas y no genera radiación. Tiene una sensibilidad muy alta para lo que son cálculos mayores a 2 milímetros. Va disminuyendo con cálculos más pequeños, pero también es alta para cualquier cálculo que genere sombra, la sonda ecográfica. Sí, la sombra ecográfica. Bueno, tiene cierta limitación con lo que es el meteorismo o pacientes que sean obesos. Y bueno, las principales figuras que son la litiasis, que van a ser estructuras intravesiculares, van a ser hiperecogénicas, van a ser móviles, van a ir a las zonas, ¿no? Van a ser móviles, las zonas de declive, por ejemplo, y van a generar una sombra, si son mayores a 3 milímetros. Lo que es el barro biliar es una sustancia ecógena que se va a depositar en las zonas declives, ¿no? Y esta no genera sombra. Y con lo que es el conducto colédoco, clásicamente lo que se observa es una estructura tubular, anicogénica, que se encuentra anterior a la vena porta y en forma de doble canal o en cañón de escopeta. Con respecto a la ecografía, bueno, ¿no?, siempre va a ser la mejor prueba para lo que es detectar cálculos en la vesícula biliar. Siguiente. Ahora, lo que es la radiografía abdominal es una prueba que es útil cuando el paciente llega por dolor abdominal. Sin embargo, no es muy específica, de hecho, no es muy útil para detectar lo que es litiasis. Tiene muy poco valor diagnóstico, especialmente en lo que es la litiasis no complicada.
ya que solo encuentra hasta el 20% de cálculos de colesterol y hasta el 50% de cálculos pigmentarios, ¿no? Y es que también depende del grado de calcificación, por lo cual no es muy útil, si pensamos en litiasis, no es muy útil utilizar una radiografía. Pero ¿cuándo sí es útil? Es útil para detectar lo que son complicaciones, como puede ser la colestitis enfisematosa, el hilio biliar o puede ser vesícula en porcelana, ¿no? La siguiente prueba, la colecistografía oral, es una prueba que ha sido desplazada, ya que básicamente ya es por la ecografía. Antes se utilizaba más. Y bueno, se reserva, ¿no? Para casos seleccionados, como puede ser disolución médica de cálculos, cuando se considera, ¿no? Valorar el vaciamiento vesicular ante estudios ecográficos incluso, ¿no? O sea, si nuestra prueba ecográfica no llega a detectar bien, pues se puede quizás, ¿no? Utilizar colecistografía. Em, y también, ¿no? En la evaluación de colecitopatías alitásicas, ¿no? En caso de, porque no, claro, ¿no? Que no encontremos nada, ¿no? En una enfermedades que no tengan cálculos, ¿no? Siguiente. Ahora, lo que es la gamografía, bueno, se utilizan radiofármacos, ¿no? Radionúclidos marcados con tecnecio. Y básicamente es una prueba que es para colecistitis aguda. También cuando la ecografía no es concluyente con los hallazgos de colecistitis, y entonces el fármaco es absorbido por el hígado y luego secretado por la bilis. Entonces esto genera una imagen, ¿no? Como se ve en la figura, que tiene que mostrar la vesícula. Cuando en esta prueba hay un resultado normal, prácticamente se excluye la colecistitis. Y claro, ¿no? La imagen debe aparecer, debe visualizarse la vesícula alrededor de los 30, 60 minutos, ¿no? Con lo que es la tomografía, no es específica para detectar la litiasis, pero sí puede ser bastante útil para identificar complicaciones, ¿no? Similar a la radiografía, como puede ser igual, ¿no? La colicitis enfisematosa, puede identificarse perforaciones, abscesos o líquido libre, ¿no? También puede mostrar cálculos calcificados o cambios inflamatorios en los tejidos adyacentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, una pancreatitis. Siguiente. Y la colangioresonancia magnética es una prueba también bastante útil, que es no invasiva y tiene alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Básicamente para ver el conducto colédoco y las vías biliares. Y es especialmente útil cuando el conducto no está dilatado, ya que en el hallazgo ecográfico, al no ver el conducto dilatado, pues no nos orienta, ¿no? Nos podría mandar otro diagnóstico. Así que es más útil en estos casos. Bueno, nos permite una representación tridimensional del árbol biliar. Bueno, no es invasiva, ¿no? Y permite descartar la coledocolitiasis, ¿no? Breve colecistectomía. Y es una prueba de que es también bastante sensible, muy específica, y que ha desplazado, ¿no? Lo que es, o bueno, es también útil comparada con la angiopancreatografía, que no le hemos incluido mucho porque es una prueba que ya ahora tiene una mayor utilidad terapéutica, ya por los riesgos que implica, pero propiamente no es demasiado para que es propiamente el diagnóstico, ¿no? Y lo que es el examen de laboratorio, los cálculos asintomáticos o que pasan, ¿no? Por el conducto sin obstruirlo, básicamente no suelen presentar clínica o anomalías en laboratorio. Que se debe solicitar hemograma para ver cambios en los leucocitos, por ejemplo. Las pruebas de función hepática, la bilirrubina y fosfatasa alcalina también. Los marcadores hepáticos se pueden elevar levemente en la colecistitis o cuando existe obstrucción. Y también se puede evaluar, ¿no? Cambios en los niveles de bilirrubina. Siguiente. Entonces, pasando. Estoy, por favor, lanzo segunda pregunta. Un minuto. Estoy un minuto porque son preguntas fáciles, chicas, por favor. Solo es para ver que están atentos o no, si es lo que están hablando sus compañeros.
Y cierro encuesta. Listo, continúen, chicos. Ahora viendo las complicaciones de lo que son la litiasis, de lo que es la litiasis, básicamente es por la obstrucción del flujo biliar, ¿no? A distintas alturas, a distintos niveles o puntos de lo que es las vías biliares, que va a desencadenar fenómenos inflamatorios, puede ser fenómenos infecciosos o mecánicos sobre la vesícula y estructuras adyacentes. Siguiente. Primero, la colecistitis aguda, que es la inflamación súbita de la vesícula, básicamente tras la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico, y en el estudio ecográfico lo que se observa es un engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros. Hay distensión, también se puede presentar distensión de la vesícula. También si encontramos el cálculo impactado en el conducto cístico o en el cuello de la vesícula, y lo que es la presencia de líquido perivascular. Los mecanismos por los que se produce el daño básicamente son mecánicos, ¿no? El aumento de la presión, la inflamación química y la infección bacteriana secundaria, que puede ser, ¿no?, por distintas bacterias de la flora intestinal. La clínica de la colecistitis aguda es un dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, clásicamente. Suele comenzar con un cólico que progresa y se va tornando constante. También puede haber irradiación hacia la espalda o a la región escapular, y se asocia frecuentemente a náuseas, vómitos, anorexia, y puede haber fiebre leve. En el estudio ecográfico se puede hallar el signo de Murphy, bueno, en el examen físico, y también en el estudio ecográfico, el Murphy ecográfico, que es al pasar el ecógrafo, ¿no?, en la región del cuadrante derecho, superior derecho, y también se puede producir dolor. Solo que para esto es necesario, ¿no?, que el paciente esté consciente. Y aproximadamente un tercio de los pacientes puede presentar una vesícula palpable. ¿Puede haber ictericia? Clásicamente no debería. Pero la presencia de esta ictericia puede indicar, ¿no?, orientar el diagnóstico hacia una coledocolitiasis o el síndrome de Mirici, que es la obstrucción del conducto hepático común por esos cálculos, ¿no?, que termina igual bloqueando el paso de la bilis. Siguiente. Bueno, los criterios diagnósticos para colecititis, en este caso presentando los criterios de Tokio, nos menciona primero los signos de inflamación local, bueno, los signos de inflamación sistémica y el hallazgo imaginológico. La inflamación local se manifiesta con el signo de Murphy o la presencia de masas, que haya dolor o que exista defensa en el hipocondrio derecho. La inflamación sistémica se manifiesta con fiebre, puede haber elevación de la PCR o un recuento de glóbulos blancos elevados. Y los hallazgos imaginológicos característicos de colecistitis, que son el engrosamiento de la pared, puede ser el agrandamiento de la vesícula, la visualización de cálculos o el líquido perivesicular, en donde tenemos una sospecha de diagnóstico cuando hay un ítem A y un ítem B, y el diagnóstico es definitivo cuando hay un ítem A, un ítem B y un ítem C. Siguiente. Otras complicaciones son el empiema, que, bueno, también se origina por la obstrucción del flujo, ¿no?, de bilis, pero que en la cual existe una sobreinfección, habitualmente por bacterias gram negativas. El cuadro clínico es similar, una fiebre elevada, hay dolor intenso en el hipocondrio derecho, leucocitosis, y puede haber compromiso del estado general. Hay riesgo de sepsis o perforación vesicular, y el manejo tiene que ser de intervención quirúrgica, urgente, y cobertura antibiótica. La gangrena y la perforación, bueno, resultan de la isquemia de la pared biliar, con una posterior necrosis tisular. También se puede favorecer por la distensión severa, o distintos procesos, ¿no?, la vasculitis, diabetes mellitus, empiema, que dificulten el flujo arterial. Puede evolucionar a la perforación, que puede extenderse, ¿no?, al peritoneo, o puede ser contenida por el epiplón. Y el tratamiento también es colecistectomía. En los pacientes críticos puede considerarse la colecistectomía con drenaje. Siguiente. La formación de fístulas e híleo
Bueno, primero viendo, ¿no? La fístula es la perforación de la vesícula o las vías biliares hacia el duodeno, puede ser el colon, el estómago u otros órganos, ¿no? Pero principalmente son esos. Bueno, para el tratamiento de eso sería la costectomía, el cierre del trayecto y la evaluación del conducto colédoco, cuando son sintomáticos. ¿Qué es lo que ocurre? De que de esa fístula puede saltar un cálculo directamente de la vesícula, digamos, puede saltar directamente al intestino. Y cuando ese cálculo produce una obstrucción del tracto gastrointestinal, pues produce hilio. Típicamente, o lo más común es que se obstruya la válvula iliocecal por la disminución del diámetro. El diagnóstico se va a dar al observar lo que es clásicamente neumobilia, que es presencia, ¿no?, de aire en la vesícula por la conexión, ¿no?, con el tracto gastrointestinal. Va a haber lo que son signos de obstrucción y la visualización del cálculo ectópico, ¿no? El tratamiento va a ser la parotomía con extracción del cálculo o lo que es la propulsión hacia el colon. La vesícula de porcelana es una entidad caracterizada por la calcificación de la pared. Y como hay una calcificación, ya esta se hace visible por lo que es la radiografía. Entonces se ve, ¿no?, la opacificación parcial o completa de la vesícula, atribuida al depósito de cristales de calcio. Y esta usualmente va a indicarse la colecistectomía profiláctica, ya que hay un posterior desarrollo de carcinoma hasta en el 20% de los casos. Siguiente. Y lo que es la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el conducto colédoco. Pueden ser asintomáticos, pero están asociados a un mayor riesgo de complicaciones graves y la clínica es más visible, ¿no? Complicaciones como pueden ser la colangitis y la pancreatitis. Y es por esto que se justifica el abordaje terapéutico activo. La presencia de cálculos implica, ¿no? Puede ser, los cálculos de colesterol implican una migración, generalmente, ¿no?, una migración del conducto cístico, y los cálculos pigmentarios marrones, por lo general, se originan de nuevo en la vía biliar. Estos van a producir colestasis, puede producir una infección biliar, a causa de una colestasis, puede ser a causa de la estenosis o anomalías congénitas como la enfermedad de Caroli. La obstrucción lo que va a hacer es elevar la presión intraductal y se va a comprometer en lo que es el flujo de la bilis. Y bueno, va a causar dilatación. Las presiones mayores a 15 centímetros de agua van a disminuir el flujo y las mayores a 30 lo detienen. Y bueno, la clínica depende del grado y la rapidez en que se da esta obstrucción. Puede ser cursar con dolor en hipocondrio derecho, ictericia, y en casos complicados puede cursar con fiebre y escalofríos por lo que es una colangitis, ¿no?, que sería una complicación. La cronicidad puede producir cirrosis biliar secundaria. El examen físico, la ictericia es frecuente, y la presencia de una vesícula palpable e indolora, que se conoce como signo de Courvoisier, puede sugerirnos una obstrucción maligna. Siguiente. Ahora mi compañero Adrián va a continuar con la presentación. Continuando con las complicaciones de la colelitiasis, tenemos en esta vez la colangitis, ¿no? La colangitis en sí es una de las principales complicaciones que puede presentar, ¿no?, esta colelitiasis, que es la colangitis aguda. Y esta colangitis aguda es una infección bacteriana ascendente de las vías biliares que ocurre comúnmente con el contexto, ¿no?, de una obstrucción del conducto colédoco, especialmente politos, es decir, con un aumento de la presión intraductal, esto llevando a una inflamación y una alteración de defensas locales en cuanto a la secreción de la inmunoglobulina A, la integridad epitelial y la presión normal. Esto va a dar un ambiente favorable para la proliferación de bacterias y que se diseminan a través del colédoco. Esto pudiendo, ¿no?, llevando a una respuesta inflamatoria sistémica si es que llega ¿no?, a la sangre, y llevando a la sepsis si no se trata oportunamente. Bueno, en este caso, ¿no?, como sabemos, las complicaciones de la colitiasis puede ser la colangitis y también puede ser la pancreatitis. Y bueno, en sí, dentro de la clínica o el examen clínico podemos encontrar una triada enapentada, la triada de Charcot, que viene a ser la fiebre, el dolor de hipocondrio derecho y la ictericia, muy característica con la colangitis. Y en el caso grave en el cual se haya progresado una sepsis, podemos encontrar la pentada de Reynolds, que es en sí donde se añade la hipotensión y la alteración del sensorio
a los 3 síntomas mencionados anteriormente. Y bueno, su presentación clínica generalmente depende del grado y también de la rapidez de la obstrucción biliar. Eh, también se podría encontrar, por ejemplo, en unos casos, presencia de una vesícula palpable indolora, que sería el signo de Courvoisier, que podría ser asociado a una obstrucción maligna concomitante. Y las pruebas bioquímicas podemos encontrar, ¿no? Podremos encontrar a veces, ¿no? También diferentes eh, elevaciones de diferentes biomarcadores, ¿no? Hepáticos que se abren la siguiente diapositiva, siguiente, por favor. En el cual se usa criterios diagnósticos, ¿no? Dados por la guía de Tokio. En ese caso, podemos tener 3 categorías. En este caso, la inflamación sistémica, que viene a ser la fiebre mayor de 38 grados y o escalofríos. Y datos de laboratorio, como leucocitos menos de 4.000 o mayor de 10.000 y un PCR mayor de 1 miligramo por decilitro. Dentro de la categoría de colestasis podemos encontrar ictericia, en el cual la bilirrubina total sería más de 2 miligramos por decilitro y elevaciones de los niveles de marcadores hepáticos, como puede ser la fructasa alcalina, la GGT, la CTLT mayor de 1.5 valores sobre el límite del normal, ¿no? Y en cuanto a las pruebas de imagen, podemos encontrar la dilatación de la vía biliar, podemos ver, ¿no? Evidencia de una causa, ¿no? Un tumor, una litiasis, un stent. Y diagnóstico de sospecha es cuando encontramos un ítem A y uno B o C, y definitivo es cuando encontramos de las 3 categorías, un ítem A, un ítem B y un ítem C. Principalmente la tratamiento para esta patología viene a ser una dieta absoluta de fluidoterapia, analgésicos y antibióticos intravenosos potentes, ya que generalmente las bacterias más asociadas, ¿no? con la colangitis aguda tiene a ser, ¿no? del aparato entérico, como puede ser la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterococcus, Enterobacter. Entonces es adecuado, ¿no? Un tratamiento generalizado en cuanto a tratar gram negativos y anaerobios. En este caso también se debe tratar la causa, ¿no? de la colangitis, porque es necesario drenar, ¿no? todo ese líquido que está haciendo presión sobre la vía biliar. Por lo tanto, bueno, un drenaje de la vía biliar debe hacerse, en primer lugar, ¿no? mediante CPR o punción transparentohepática, o en unos casos no, si es que es muy complicado, hasta un abordaje quirúrgico. Siguiente, por favor. Y en el caso de vesícula, generalmente es una complicación poco frecuente, pero potencialmente letal, ¿no? De la colelitiasis, y está asociado a una inflamación crónica de la vesícula y presencia presente de cálculos biliares, es decir, que los cálculos biliares van a causar daño e inflamación y una regeneración continua de la vesícula llevando, ¿no? a esta neoplasia. Y esto generalmente se asocia, ¿no? Esta neoplasia se asocia, casi el 90% de los casos se asocian con colelitiasis. Sin embargo, poco porcentaje de los que tienen colelitiasis van a desarrollar esta neoplasia. Además que tiene tendencia, ¿no? a afectar más a las mujeres, personas de edad avanzada y ciertos grupos étnicos como los nativos americanos. El subtipo histológico más común sería el carcinoma, y suele originarse del epitelio glandular que ha sido sometido a cambios displásicos tras años de inflamación crónica. Clínicamente esta enfermedad, bueno, se diagnostica principalmente por etapas avanzadas, ya que los síntomas tempranos no son muy específicos y solo se puede presentar, por ejemplo, anorexia, dolor abdominal vago, pérdida de peso, malestar general, que no indica necesariamente, ¿no? la presencia de un cáncer de vesícula. Sin embargo, a medida que crece puede obstruir el conducto cístico o el hepático común, llevando, ¿no? a impedir el flujo de la bilis hacia el intestino y provocando una colestasis, así causando síntomas de colestasis, ¿no? de un patrón colestásico, como puede ser la ictericia, el prurito, la ictericia escleral. Y generalmente su diagnóstico no es incidental, ya que generalmente ¿no? se realiza mediante una colecistectomía por colelitiasis y ahí recién se encuentra el tumor. Aunque estudios por imágenes como la ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética podrían ¿no? permitir o una biopsia podrían permitir un diagnóstico adecuado. El tratamiento puede depender ¿no? del estadio del tumor
aunque generalmente no, se realiza una colecectomía radical que puede incluir hasta los segmentos hepáticos adyacentes, incluso una linfadenectomía regional, ¿no? Para evitar, ¿no? O sea, para tratar todo posible caso de que este cáncer haya hecho metástasis. E incluso se puede usar, ¿no? Quimioterapia ayudante. Siguiente, por favor. Ahora, pasando con el tratamiento de la astillese vesicular. Un ratito, Adrián, por favor, lanzo tercera pregunta. Ay, ya está. No puse mi reloj. Un minuto, cierro encuesta. Pueden continuar. Ok. Ahora, pasando con el tratamiento de la astillese vesicular. En sí depende del estadio de la enfermedad, aunque idealmente no se debe hacer una intervención en la fase litogénica, así evitando una formación de cálculos. Y generalmente se puede limitar, ¿no? El tratamiento del TC vesicular a circunstancias especiales, aunque también los asintomáticos pueden optar por una cirugía ¿no? que seleccione al paciente. Y en caso, ¿no? de que haya posiblemente una posible complicación al futuro. En este caso, existe tratamiento farmacológico con el uso de ácidos biliares. Por ejemplo, uno de los ácidos biliares utilizados para la disolución de cálculos es el ácido ursodesoxicólico. En este caso, en cuanto a su farmacodinámica, es que su administración prolongada va a reducir la saturación de colesterol en la bilis, así va a disminuir su secreción hepática para reducir, ¿no? este efecto detergente de las sales biliares en la vesícula, preservando vesículas ricas en colesterol. Y esta desaturación de la bilis previene la formación de cristales y permite la disolución gradual de colesterol de los carbohidratos existentes. Entonces, generalmente esas habilidades, ¿no? se van a reservar para tratamientos de pacientes en situaciones especiales, por ejemplo, pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico o que rechacen la cirugía. Aunque también, ¿no? Generalmente no se da a pacientes que son candidatos a cálculos de colesterol no clasificados menores de 15 milímetros de diámetro y con una vesícula funcionante y se mantiene de 1 a 2 años. Aunque existen posibles inconvenientes de este tratamiento, como puede ser la recidiva, la baja adhesión por sus efectos adversos y un elevado coste, ¿no? Efectividad frente a la colecectomía. Este tratamiento se da, ¿no? A dosis de 8 a 10 miligramos kilogramos por día por vía oral, dividido en 2 a 3 dosis. Y no, generalmente no va a requerir de hasta 18 meses para no que sea efectivo en cálculos pequeños. Radiolúcidos, compuestos exclusivamente de colesterol. Siguiente, por favor. Y también, ahora pasaremos, ¿no? con tratamiento quirúrgico para la colitiasis. En este caso, ¿no? Se opta cuando los cálculos se vuelven sintomáticos, ya que la intervención quirúrgica definitiva va a ser la colecistectomía. Y también se prefiere, ¿no? una colecistectomía laparoscópica como tratamiento de primera línea, en centro de experiencia, no, en centro con experiencia de esta técnica. Sí, por favor.
Y para hacer una colecistectomía laparoscópica requerimos ciertos, ¿no?, criterios, como puede ser cálculos pequeños, que deben ser de 0,5 a 1 centímetro, una buena función vesicular y mínimo ninguna calcificación. Y la cirugía abierta va a ser utilizada cuando haya un cáncer concomitante que se puede encontrar. Y ahora pasando con casos especiales, debemos tener en cuenta, ¿no?, pacientes que sean asintomáticos. Existen ciertos escenarios y condiciones en el cual, ¿no?, una cirugía electiva puede ser necesaria para estos pacientes, incluso en ausencia de síntomas. Siguiente, por favor. Ahí vemos diferentes escenarios, ¿no?, en el cual puede ser necesaria una cirugía electiva en pacientes asintomáticos, así para prevenir complicaciones futuras o riesgo de muerte, como puede ser cálculos mayores de 3 centímetros, que asocian más frecuencia. Estos cálculos de mayor 3 centímetros se asocian con más frecuencia, ¿no?, colecistitis aguda. Además, también se pueden asociar a lesiones neoplásicas malignas, anomalías congénitas con cálculos concomitantes con algún tipo de gastrectomía, como la cirugía de la obesidad, ya que en este caso, ¿no?, estas cirugías pueden llevar a que sea incapaz de poder realizarse una colangiopatología retrógrada posterior, y así tratar, por ejemplo, una colangitis o una colectiasis. También en el caso de anemia falciforme, ya que la colecistitis puede presentar crisis hemolíticas graves, se presencia de calcificación vesicular, si hay población con altas tasas de litiasis biliar asociada a cáncer de vesícula, si hay presencia de microlitiasis como litios de menor de 3 milímetros, ya que se asocian muy frecuentemente a pancreatitis, si hay presencia de pólipos vesiculares con mayor de 1 centímetro, ya que pueden ser precursores de malignidad, si hay una inmunosupresión crónica, ya que se puede agudizar gravemente. También pacientes que tengan, ¿no?, que sean usuarios de, no, NPT programado para un lapso de larga duración. También pacientes con denervación o pérdida de capacidad sensorial, ya que estos pacientes quizás no puedan sentir el cólico biliar, ¿no?, o un síntoma de una colecistitis, por ejemplo, y estos cuadros se pueden agudizar rápidamente. Y pacientes con riesgos o factores de riesgo de complicaciones, como puede ser la diabetes con síntomas menores. Y en todos estos casos, ¿no?, al paciente se le ofrece una colecistectomía electiva, y eso puede llevar, ¿no?, a una posibilidad de poder extraer la vesícula y evitar esos problemas. Siguiente, por favor. Ahora, también pasando con otro tipo de terapia para no tratar la litiasis vesicular, tenemos la litrotripsia biliar extracorpórea. Sin embargo, no es muy utilizada, ¿no?, de que puede haber un riesgo de recidiva y además tiene muchas indicaciones y contraindicaciones. En este caso, ¿no?, es un tratamiento que se puede aplicar en pacientes con litiasis biliar no complicada y que presenten cálculos radiotransparentes de un tamaño máximo de 20 milímetros y con una vesícula biliar funcionante. Sin embargo, puede haber una complicación, es que se, ¿no?, genere cólico biliar y luego necesitamos hacer una CPR con esterectomía urgente. Y podemos hacer una tabla donde se ve las indicaciones de este tratamiento, como puede ser la litesis única, no calcificada y un tamaño máximo de 20 mililitros. Sin embargo, existe varias contraindicaciones, como puede ser pancreatitis, alteraciones en la coagulación, quistes o aneurismas en el trayecto de las zonas de choque. Además que su recidiva es de 10 a 15%, ¿no? Ya que entonces ese paciente, luego de realizarse, ¿no?, la litrotripsia biliar extracorpórea, va a necesitar, ¿no?, tomar ácidos biliares de forma prolongada. Siguiente, por favor. Pasando con las conclusiones, tenemos que la litiasis vesicular es una enfermedad frecuente en el Perú, especialmente en mujeres adultas, ¿no? Su origen se va a ver relacionado con alteraciones en la bilis y múltiples factores de riesgos, tanto modificables como no modificables. Y comprender su epidemiología y causas permite una mayor prevención, diagnóstico y manejo, sí, reduciendo complicaciones y mejorando la calidad de vida de los pacientes. La colitiasis se produce por alteraciones como la sobresaturación de colesterol en la bilis, hipomotilidad vesicular, presencia de factores pronucleantes como la mucina, y estas condiciones van a favorecer, ¿no?, la formación de cristales que originan los cálculos biliares, siendo predominantemente
el colesterol en el occidente. Pigmentarios negros asociados a hemólisis o cirrosis y pigmentados pardos relacionados con infecciones biliares crónicas. El cuadro clínico puede variar de formas asintomáticas, sin embargo, es muy frecuente, ¿no?, que se ocurra el cólico biliar, incluso obstrucción biliar e inflamación local, llevando a dolor tipo cólico, ictericia, molestias digestivas inespecíficas. Es importante, ¿no?, tener en cuenta la identificación no solo de la colelitiasis, ¿no?, también de sus posibles complicaciones. Siguiente, por favor. El diagnóstico precisamente se va a basar, ¿no?, en un enfoque clínico integral, que tenemos que tener en cuenta un estudio de laboratorio e imágenes diagnósticas junto, ¿no?, con el examen clínico y la anamnesis. La El manejo de la colitesis debe adaptarse, ¿no?, al estadio clínico del paciente, priorizando, ¿no?, la vigilancia de casos asintomáticos y reservando intervención para pacientes en situaciones asintomáticos, o sea, situaciones sintomáticas o que estén complicadas, o a veces también, si es que es necesario, ¿no?, para evitar complicaciones o riesgo de muerte. El tratamiento farmacológico con ácido ursodeoxycólico es útil en casos seleccionados, como cálculos pequeños y de colesterol puro, aunque su eficacia puede ser limitada, ¿no? Y en cuadros seguros, ¿no? El cólico biliar, tratamiento de dolor, generalmente, bueno, el tratamiento generalmente es con AINES y soporte sintomático, ya que puede llegar a ser fundamental para el paciente. La colecitomía laparoscópica continúa siendo el tratamiento definitivo de elección, ¿no?, a estos pacientes sintomáticos, por su menor invasividad y rápida recuperación. En pacientes con alto riesgo quirúrgico también, ¿no?, asiste alternativas temporales como la colecitomía percutánea, incluso también, ¿no?, cirugía abierta. Pero siempre es importante no tener en cuenta a cada paciente y sus riesgos, ¿no?, sus factores de riesgos y sus comorbilidades, ya que esto puede, ¿no?, optimizar el pronóstico y reducir las complicaciones en el tratamiento de la enfermedad peritiásica biliar. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ok, lanzo la última pregunta. Fue otra vez el reloj. Esto. Tres, dos, y terminó el minuto. Listo. Ya, chicos. Ahí. Vamos a ver. Algunas preguntas. A ver, primero comencemos. Algunas preguntas de los compañeros. Si tengan alguna duda. Chicos, hello. Creo que no, doctora. Ok, entonces ya van las preguntas. Me hablaron tipo que infecciones pueden provocar las litiasis vesiculares. Y me hablaron de infecciones parasitarias. ¿Qué infección parasitaria podría provocar la formación de cálculos? La de Luis. Bueno, generalmente no, los parásitos que van a relacionarse con la infección son las velas hepáticas, ¿no? Generalmente Opistorchis, ahí están la Opistorchis viverrini, la Ascaris lumbricoides también, la fasciole hepática, Ya. Clonorchis también, ya que generalmente estos
van a llegar a alojar en los conductos biliares y facilitan lo que es la éstasis y se forma, favorece la producción de estos cálculos. Sí, es cierto, gracias a Dios no hemos visto eso últimamente, pero creo que anteriormente sí era más común. Ok, ¿qué es lo que hace que un cálculo sea visible en las radiografías? ¿Tú te lo puedo responder? ¿Sí? Un cálculo se va a hacer visible en una radiografía porque generalmente estos litos no van a tener calcio. En este caso tienen oxalato de calcio, ¿no? Claro. Hay algunos también que contienen este carbonato o fosfato. También depende bastante de su tamaño, pero Ujú. generalmente Entiendo. se debe a eso. Depende más del componente cálcico. Ok, Ajá. listo. ¿Puedes volver a colocar, por favor, la parte de diámetro de pared vesicular y colédoco, por favor? Mm, 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 mm. Mm, Creo que te pasaste. Ahí. No, un poquito más atrás. No. Ahí. Ya, si bien eso es lo que parte de la literatura, bueno, dice, ¿no? En verdad hay diferentes variaciones. Nosotros en el MINSA manejamos que el grosor de la pared va de 2 a 4. Mayor a 4 pensamos que ya hay un grosor aumentado, por lo cual ya pensamos en una especie de colecistitis. Ya. Lo otro es que con LEDOCO nosotros manejamos un rango de 4 a 6 como normal. Ya. Como médicos internistas por si acaso, porque si ustedes le preguntan a un radiólogo les va a decir hasta 9. Ya. Y solo evaluamos o consideramos un colédoco de mayor tamaño cuando hay ha sido una operación, ¿no? La colestectomía en ese caso, que ya el límite quedaría hasta 9 para nosotros. Ya. Entonces, pueden variar también dependiendo de la especialidad, dependiendo de la persona que esté objetivando. Eh, ¿Qué más? Ahí hablaron de la colecocitis aguda, de la clínica de la colecocitis aguda. Entonces, el principal diagnóstico diferencial, ¿cuál sería? Mm. La colecistitis aguda, como tal, o sea, produce dolor, y los diagnósticos diferenciales podría ser, ¿no? Otras afecciones como pueden ser complicaciones mismas, ¿no? De la colecistitis, coledocolitiasis, ¿no? También depende de la presentación de ictericia, que es poco común, que sí podría orientar a la coledocolitiasis o dolores, ¿no? Otros diagnósticos también ya más, esos pueden ser, algunos mencionan en lo que son neumonías, ¿no? De base derecha, ¿no? Similares. Pero de la misma clínica que tiene la colecocitis, ¿cuál sería tu primer diagnóstico diferencial? Que tengo que evaluarlo sí o sí de todas formas. Ponme la clínica, por favor, de colecicitis para que se oriente tu compañero. Ya, por ahí está la clínica. Ahí estaba, justo en lo anterior. Ahí. ¿Cuál sería el primer diagnóstico que tienen que descartar? Ya, no siempre se cubre con toda la clínica. Generalmente
Bueno, la fiebre debería estar presente, pero no siempre se toma, sobre todo si son adultos mayores. Y tampoco el signo de Morphy, a veces está, a veces no está. Ojalá los pacientes fueran sacados del libro. Es fácil, chicos. Un dolor abdominal más vómitos, ¿qué pensarían a la cabeza? Se puede pensar también en pancreatitis aguda. Claro, una pancreatitis, tienes que pedir de todas formas amilasa y lipasa, ya sea como parte de tu estudio para diagnóstico diferencial, como parte de la complicación que puede tener, porque a veces también vienen colecistitis con pancreatitis. Ya. Entonces, tratamiento de colecistitis y colangitis. ¿Cuál es el manejo? De casi son muy similares. Luis, responde. Bueno, en el caso de la colangitis, primero, ¿no? El diagnóstico rápido, ¿no? Para iniciar un tratamiento precoz, vamos a dar medidas de soporte generales, ¿no? Reposo digestivo, fluidoterapia, electrolitos, ¿no? Si es que hay vómitos o si es que hay vómitos en el caso del paciente. Luego, analgesia, por viendo venosa, si es que el paciente vomita. También realizar un control de signos vitales constantemente, frecuencia cardíaca, tensión arterial, lo que es la oximetría. Y bueno, si es que sospechamos de infección, ¿no? Estaríamos realizando una antibioticoterapia de amplio espectro. Y ya por último, una descompresión biliar si es que estuviera indicado. ¿Qué antibiótico? ¿Qué antibiótico damos a estos pacientes? Por ahí lo nombraron, pero Bueno, se nombró en la presentación, si no me equivoco, en casos más moderados, que es la piperacilina más tazobactam, aunque también se podrían dar eh, en casos leves ceftria, ¿no? en verdad tu primer escalón es la ceftriaxona. Pipetazo también podríamos darlo como opción, pero en verdad el primer escalón que usamos esto es ceftriaxona. Ya, a veces también podemos adicionar el metronidazol como segundo antibiótico que nos esté, porque dependiendo mucho de la clínica. Ya. Entonces, meterse un metronidazol, si es que pues, queremos cubrir también anaerobios. Ya. Si no mejora el paciente, ya cambiamos a un carrapenem, ya como segundo escalón. Y así vamos subiendo de, de nivel. Entonces, si bien tenemos la clínica, aunque no siempre se cumple, si bien tenemos los criterios de Tokio, que nos ayuda bastante, de verdad, porque eso nos avala, ya que no siempre la clínica o laboratorio es muy alentador o muy comprometedor, por así decirlo. Ya, y bueno, ya, yo he decidido, con los criterios de Tokio puede ser una probable colangitis o colecistitis. Entonces, aparte de los que han nombrado, faltarían ahí estudios. ¿Qué estudio más pido? Porque me han pedido perfil hepático, hemogramas, ¿qué más pidieron? Bueno, aparte de la colangio, resonancia, ecografía, ¿qué otro estudio más en caso de colecistitis o colangitis? ¿Cómo iría la pregunta? Ejemplo, en una infección urinaria yo pido mi examen completo de orina y mi urocultivo. ¿Qué faltaría en la colangitis o colecistitis?
Adicionalmente a los estudios, o sea que no, las imágenes, eso podría pedirse lo que puede ser quizá cultivo de sangre, ¿no? Porque hay un riesgo de sepsis. En cultivos, ya que yo no puedo todavía sacar, idealmente sería el drenaje, ¿no? Pero no puedo todavía sacar esa bilis, así que lo ideal sería tener muestra de cultivos para basarme también, si es que al final de cuentas tengo que rotar un antibiótico. Ok. Y por último, el tratamiento que me dieron de la corelitiasis, hablaron del ácido urso desoxicólico. En sí, ¿cuál es la indicación? Porque según a todo el mundo le daría yo ese ácido desoxicólico y todos estaríamos felices, ¿no? Adrián. Adrián, ¿puedes hablar? Doctora, sí, sí. Perdón. Bueno, sí, el ácido ursodeoxicólico es un agente de disolución de cálculos, ¿no? Generalmente se va a utilizar, al ser un disoludor de cálculos, se debe tener en cuenta que el cálculo en sí no debe estar calcificado. Por lo tanto, en estos cálculos de colesterol que no estén calcificados y que tengan un diámetro no tan grande, en este caso no menor de 15 milímetros, se puede utilizar, ¿no? estos agentes, ya que al ser cálculos no clasificados y pequeños, además, con una vesícula funcionante, se va a permitir que los cálculos se diluyan y puedan ser, ¿no? Expulsados mediante, ¿no? la secreción biliar. Claro, Lo pero malo es que generalmente puede haber una recidiva, ¿no? Y además, nosotros, bueno, eso sí, porque quien forma cálculos puede formarlo nuevamente. Pero nosotros, como ustedes ven, no usamos ese ácido ursodesoxicólico en la práctica, porque en verdad tiene una indicación especial de ese ácido ursodesoxicólico. Generalmente te dicen, te puede ayudar para la litiasis, pero como tal no está indicada. ¿Cuál es la indicación principal de ese fármaco? en este caso no está indicado, generalmente debido, ¿no? a que puede tener un buen coste, o sea, un elevado coste, además que no también tiene efectos adversos, y siempre la colecistectomía va a ser indicada, ¿no? Sin embargo, si hay pacientes, ¿no? de que tengan un riesgo quirúrgico elevado y no pueden hacerse esa colecistectomía, ya que puede haber varias complicaciones que llevan a la muerte, quizás el uso de estos fármacos sean adecuados para ellos, ¿no? Si tienen, cumple los requerimientos. Bueno, aparte de cumplir los requerimientos, en verdad la indicación de este ácido ursodesoxicólico es para la colangitis biliar primaria. Para esa patología en sí es lo que quería escuchar, pero bueno, no es el tema. Ok, chicos, comentaré 3 casos que vi durante mi práctica. Ya, uno va justamente con lo que nombraron ustedes, que es la pérdida rápida de peso. Un joven de 14, 15 años que venían haciéndole bullying en el colegio, se metió a su dieta, se metió a hacer ejercicio y me bajó no sé cuántos kilos en cuántos meses, o en unos pocos meses. Ingresa con su problema, o sea, por litiasis y luego pancreatitis que se me complicó. La gente que entró a UCI, pero gracias a Dios salió, porque fue una peritonitis severa la que tuvo, y todo por esta formación de los litos que tuvo por la rápida baja de peso. ¿Ya? Segundo, hablaron también sobre el cáncer de vesícula. Ya hay guías, los que quieren ser cirujanos, que hablan sobre que idealmente toda vesícula que es extirpada debería estudiarse. Ya, porque si bien el cáncer, como ustedes lo han dicho, se da a una edad avanzada, ya, tuvimos una paciente una abuelita que ingresó con nosotros por medicina que venía con un síndrome ascítico, ya un síndrome ascítico que lo estudiamos todo, pero no había conclusión y por ahí salió un ADA positivo y dijeron, es tuberculosis. Iniciamos tratamiento de esta abuela para tuberculosis enteroperitoneal, ya, y la abuela no había mejoría con el pasar de los meses, más que cada vez estaba descompensando más. Y por ahí le hacen un nuevo estudio de tomografía y en el hecho, porque la abuela tenía antecedente con la cistectomía, en el hecho de la vesícula comenzó a aparecer una lesión que anteriormente no captaba mucho, o era tan pequeña que no se nos evidenciaba bien en la tomografía, ¿ya? Y al final se decidió y se vio de que esa bolita era un cáncer de vesícula, que la habían extirpado, no habían estudiado la vesícula, quedó por ahí células en el lecho vesicular,
de una u otra forma había tomado ya peritoneo, fue toda una complicación, ¿no? O sea, se llegó meses después a la conclusión de que todo eso fue una carcinomatosis por un cáncer de vesícula. El segundo caso. Y tercer caso, un caso también de un joven de 28 años que también vimos, creo que ya estaban ustedes, pero no alcanzaron a verlo porque era un paciente que bueno, no estaban creo con infecto en ese momento, una colangitis aguda ascendente, no sé si alguno llegó a verlos. El chico vino también así por baja de peso, ictericia, por ahí pensaron en M, le hicieron la tomografía, si ustedes ven la tomografía, bueno, en ese caso nosotros pensamos en cáncer inicialmente porque eran lesiones múltiples que tenían en todo el hígado, ¿ya? Pero era justamente porque era tanto el compromiso que había en la vía biliar que en verdad había creado estos tipos de lesiones, y todo por un cálculo que se quedó ahí en colédoco. Se descomprimió colédoco con la CEPRE, se evacuó toda esa bilis, santo remedio, chico evolucionó bien, ¿ya? Una colangitis ascendente, buscan una tomografía, es muy bonita, esos que pueden ustedes observar. Bueno, si no hay más dudas, damos por terminado. ¿Anda por ahí? Creo que no, doctora. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Corroboraré eso con mis encuestas. Nos vemos.